Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Aunque todo ha girado en torno a la asignación de los candidatos vicepresidenciales que faltaban de los dos partidos principales de la oposición, en este caso el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Fuerza del Pueblo. La realidad es que lo que ocurrió ayer fue una definición ya definitiva de la boleta presidencial y congresional de todos los partidos políticos que han de competir en mayo. Entonces, van a salir por ahí a relucir en algún momento inscripciones de candidatos a diputados. A mí, por ejemplo, varias personas me han dicho, mira, estoy inscrito como candidato a diputado. Me inscribieron como candidato a diputado. Gente que yo digo, bueno, pero mira, no sabía, porque parece que a última hora, como quiera, hubo que completar las inscripciones correspondientes en materia congresional y en materia presidencial. De hecho, tenemos 7 candidatos presidenciales. Gonzalo Castillo, candidato del PLD. Leonel Fernández, el candidato de la AFP y del bloque de partidos que encabeza. Luis Abinader es el candidato del PRM y del bloque de partidos que encabeza también. Guillermo Moreno por la Alianza País. Y está Juan Cohen, que tuvo que inscribirse también como candidato, tomando en cuenta que su partido no pudo llevar como candidato a el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, a Ramfis Trujillo Domínguez, o Domínguez Trujillo, perdón. Pérez Nieto tuvo que inscribirse también en el Partido Verde como candidato presidencial, e Ismael Reyes en el PDI, porque tampoco pudo llevar como candidato, aunque era su intención, a David Collado. Por lo tanto, tenemos 7 candidatos presidenciales para las elecciones del 17 de mayo. Ahora, yo quiero poner énfasis en las elecciones del 15 de marzo. Esas elecciones que son las que van a reponer la cancelación de las elecciones municipales del 16 de febrero. Estas elecciones del 15 de marzo nos van a dar una buena experiencia. Una buena experiencia porque, a propósito de lo que ocurrió, es seguro que en algún momento, ya cuando las aguas se calmen y cuando sea necesario hacer una revisión más acabada de la Constitución de la República, se va a plantear seguro una modificación tendente a ubicar o reubicar la fecha de las elecciones municipales, porque parece que eso de tener elecciones municipales 2, 3 meses antes de las elecciones presidenciales en un mismo año, la experiencia vivida no ha sido la más adecuada. Por lo tanto, es seguro que eso en algún momento se planteará. Mientras tanto, nosotros tenemos la necesidad de que esas elecciones del próximo domingo se desarrollen y que se desarrollen bien. No por un asunto del interés que pueda existir en uno u otro partido político con relación al resultado de alcanzar la mayor cantidad de alcaldes o de alcanzar la mayor cantidad de votos, que no es lo mismo y no necesariamente es proporcional, sino por la necesidad que tiene la República Dominicana de recuperar o de recuperarse de ese mal golpe que recibió en materia institucional, política y electoral al tener que cancelar unas elecciones por una situación que todavía no está aclarada. Ahora, tomando en cuenta que la situación que ocurrió el 16 de febrero, que nada tiene que ver con el partido de gobierno, se le pegó al gobierno, porque aquí hay que recordar, señores, que todo lo que ocurre en un estado, en un país, durante un periodo determinado, se le pega al gobernante de turno o al partido de gobierno de turno. Nosotros, cuando recordamos la crisis que hubo en el año 2003, bueno, para los fines históricos lo que uno pregunta es, ¿quién gobernaba en ese momento? Si recordamos entonces la situación que hubo en el año 94, 96, que se le cortó el periodo a Joaquín Balaguer porque hubo supuestamente un fraude, uno se queda preguntándose quién dirigía la Junta Central Electoral en ese momento y posiblemente no nos acordemos. O sea, nadie pregunta para tener una referencia histórica de una era determinada o de una época determinada o de un acontecimiento determinado en el país. ¿Quién dirigía tales o cuales instituciones? Lo que se pregunta uno es quién gobernaba, en qué época de gobierno fue. Esa fue en la época de Joaquín Balaguer, esa fue en la época del primer gobierno de Leonel, esa fue en la época de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, independientemente de que la responsabilidad recaiga sobre sí. Ahora, lo digo porque el presidente Danilo Medina
y el PLD tienen el principal desafío en estas elecciones que vienen. El principal desafío porque al tratarse del partido de gobierno y del presidente, tienen que tomar en cuenta que si esas elecciones quedan mal o si ocurre alguna situación en esas elecciones que están reponiendo las frustradas del pasado 16 de febrero, va a recaer nuevamente la responsabilidad sobre el gobierno, lo cual puede afectar aún más la imagen del gobierno, en este caso del gobierno que dirige el presidente Danilo Medina, pero también afectar aún más la imagen del partido hacia los fines de las elecciones de mayo. En todo caso, el más interesado o los más interesados en que estas elecciones queden bien deben ser el gobierno y el partido de gobierno. Y entonces así vamos a tener la seguridad de que va a haber elecciones en mayo con una mayor calma, con una mayor credibilidad, pero al mismo tiempo con una mejor oportunidad de reposición de la imagen del partido de gobierno y de su candidato hacia los niveles de competencia que necesita para poder lograr, por un lado, que se revierta esa percepción de una encuesta coyuntural de que el candidato de la oposición tiene más de un 50%, porque todos sabemos, bueno, no todos, pero sabemos que no va a llegar a un 50%, pero también para que haya una competencia mucho más cerrada entre el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el candidato del Partido Revolucionario Moderno, lo cual nos va a asegurar tener que emprender negociaciones políticas hacia una segunda vuelta electoral.